Hola amigos, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. Aquí estamos con la plataforma de Binx en gráfico de 5 minutos, pero en este caso vamos a presentar un indicador que es exclusivo de TradingView, así que como siempre nos vamos a quedar solamente con TradingView y nos vamos a la pestaña de indicadores. Tengo que decir que esta es una estrategia de scalping en 5 minutos. Bueno, aquí tan solo tenéis que poner Neural Network. Aquí lo tengo en favoritos. Fijaros que hay varios. Tenemos Neural Network Crab, Network V1 TRNM. Tenemos un montón, ¿vale? Así que no os podéis confundir. Es este primero. Este primero, Neural Network, del creador. Si le damos aquí, vamos a ver el creador, que es un No Unicorn 28067390. Tiene ahora mismo 4390. Así que cuando veáis el vídeo, por ahí andará. Bueno, le vamos a dar un clic. Bien, ahí lo tenemos. Vemos que es un indicador que visualmente es muy atractivo, pero tranquilos porque hay mucha información que no la vamos a necesitar. Entonces vamos a entrar dentro de la configuración y vamos a proceder a mover algunos parámetros. En primer lugar, vamos a quitar estas dos pestañas que nos ponen Long Positions y Short Positions. Perdonadme por el inglés, pero no es lo mío. Desactivamos. Vale, veis que ya ha desaparecido por aquí toda esa palabrería que no necesitamos. Ahora nos vamos a ir a la pestaña de estilo y en estilo vamos a venir aquí abajo y vamos a desmarcar esta palomilla que pone HMA Line. Desactivamos. Veis que lo que hace es quitarme esta media, la quitamos, pero ahora veis que solamente tenemos aquí la de 200 en azul, pero vamos a añadir la de 21 en este caso. Ahí la tenemos. Podéis, si queréis, cambiar el grosor, lo dejamos así tal cual y le damos a aceptar. Bien, ya tenemos la configuración que necesitamos para esta estrategia de scalping. Como ya lo tenemos todo, ahora el siguiente paso es proceder a la explicación completa de la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bueno, y ya estamos de nuevo aquí, amigos. Ya sabéis que ahora mismo no estamos en Binx, ahora mismo estamos en TradingView. TradingView, para quien no lo conozca, es una plataforma de análisis donde aquí vamos a colocar diferentes indicadores, la mayoría indicadores especiales que no podemos encontrar en otros sitios o en otros exchange convencionales, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a analizar el mercado de una manera muy completa y después las operaciones las llevamos a cabo en nuestro exchange favorito, que en este caso es Binx. Bien, ya aclarado esto, vamos a explicar un poco lo que tenemos en pantalla antes de nada. En primer lugar tenemos esta EMA que vemos por aquí. Esta es de 200 y después tenemos esta otra que veis por aquí que va más pegadita al gráfico y esa es la de 21, la última que hemos escogido. Luego, por otra parte, tenemos unos cartelitos que nos pone short, nos pone long, dependiendo en qué situaciones, y también tenemos unas flechitas que son como unos puntos de pivote, que los vemos aquí, unas flechitas que también nos indican fuerza alcista, o bien por encima, en color rojo, que nos indican fuerza bajista. Hasta ahí todo correcto. Bueno,
esta estrategia de scalping no la vamos a operar en rango, jamás, ¿vale? Así que estas zonas que vemos por aquí, estas zonas, las vamos a evitar en todo momento. ¿Cómo sabemos o cómo podemos interpretar que estamos en una zona de rango? Es muy sencillo. Cuando estamos en un rango, aparte de que la más clara evidencia es esta, ya que si marcamos unas zonas por la parte superior y por la parte inferior, nos va a dar que estamos totalmente horizontales. Entonces, fijaros que aquí el mercado se mueve, lógicamente, con impulsos y retrocesos, pero horizontalmente, ¿vale? Se mueve así, totalmente horizontal. Entonces, ese es uno de los indicativos primeros que nos van a decir si estamos en un rango. Otro indicativo, otra señal de que estamos en rango es que todo está mucho más junto. Fijaros que la EMA de 200 y la de 21 casi prácticamente se están tocando. Y con el gráfico. Está todo aquí, todo pegado, todo revuelto. Y eso no es lo que necesitamos. Vamos a eliminar los dibujos. Necesitamos tendencias marcadas. ¿Qué es una tendencia marcada? Mirad, esto es una tendencia bajista marcada. ¿Por qué es una tendencia marcada? Fijaros lo alejadas que están una EMA de la otra. Fijaros también la distancia que hay. Fijaros la distancia, el canal que va dejando. En una tendencia alcista pasa lo mismo. Va dejando todo ese canal ancho, amplio, toda esa separación entre EMAs, lo que nos indica que estamos en tendencia. Bien, vamos a borrar otra vez. Voy explicando y voy borrando porque si no voy a llenar el gráfico de dibujos y de garabatos y no nos vamos a entender. Entonces, bien, ahora viene algo de lógica. Y es que cuando estamos en tendencia bajista vamos a hacer operaciones en short y cuando estamos en tendencia alcista vamos a hacer operaciones en long. Creo que hasta ahí también está bastante claro. Ahora bien, vamos a hacer una entrada en long. Por ejemplo, vamos a coger este tramo de aquí, ya que el color, en este caso no es verde, es un color azul muy llamativo que nos dice cuando es tendencia alcista. Aquí el color este morado o color vino nos dice que es tendencia bajista, ¿vale? Por lógica también aquí entonces no vamos a hacer caso a los cartelitos de short, sino a los cartelitos de long, pero no a todos, después lo vamos a ver. Y aquí lo mismo, aquí si solo entramos en short, solo vamos a hacer caso a los letreros de short, no a los de long. Pero, como os digo, no en todos los casos, tienen que darse una serie de circunstancias. Y ahora sí, ahora vamos a ver cómo hacer las entradas. En este caso, si vamos buscando una entrada de long, tenemos lo primero que buscar una tendencia definida. La tendencia por el momento la vemos. ¿Por qué? Porque la EMA de 200 está bien separada del precio y de la EMA de 20, de 21, mejor dicho, en este caso. Entonces se ve que es una clara tendencia alcista, con el precio por encima de las dos medias. Eso como primera condición. Vamos a la segunda condición. Después esperamos a que el precio se meta ligeramente por debajo de la EMA de 21, como ocurre en este tramo. Fijaros que también ha ocurrido aquí, pero aquí no nos ha indicado ninguna señal de long. Aquí, si no, también podría ser una entrada. El precio tiene que venir a buscar niveles inferiores a la EMA de 21 como segunda confirmación. Vemos que aquí tenemos un caso y aquí tenemos otro, aunque aquí no nos sirve porque no tenemos la etiqueta de long, como os he dicho. Vale, ahí es donde viene la tercera condición. Después tenemos que esperar a que nos aparezca el cartelito de long o alguna flecha, como pueden ser estas flechitas, esta flechita azul, miradla aquí, que nos está avisando de que hay una posible entrada en long. Vamos a poner el zoom para que lo veáis más claro. Yo creo que así se ve mucho mejor. Lo que os quería explicar. Aquí podría ser una buena condición, que se mete el precio por debajo y después salta al alza. Igual que aquí. Pero aquí no tenemos el cartelito este de long, ni mucho menos esta flechita. Mirad esta flechita que estoy poniendo aquí dentro del círculo amarillo, que también es otra confirmación. Entonces, bien, como cuarta condición, que yo creo que es la más importante, porque es justamente con la que vamos a hacer las entradas. La cuarta condición o confirmación es que una vela tiene que cerrar por encima de la EMA de 21. Bueno, vamos a borrar esos dibujos. Vale. Vemos aquí la EMA de 21, la veis, ¿verdad? Si no, le podéis cambiar el grosor, lo que no podemos es cambiarla de color, eso sí que no podemos. Si nos vamos aquí a estilo, vemos que me parece que no tenemos la opción de cambiar de color. Podemos darle otra figura,
bueno, esta es la de 21, y podemos cambiarle el grosor, pero no el color, así que lo dejamos así. Más que nada porque es azul con azul, puede llegar a confusión, pero bueno, yo la hubiera puesto de color verde, por ejemplo, pero no se puede. Bien, a lo que vamos. Necesitamos una vela que cierre por encima. Veis que aquí cierra por debajo, entonces aquí no entramos. Vemos que se empieza a dar la vuelta. Vemos que aquí una vela rompe y además nos sale el cartelito de long. Entonces aquí sí marcamos este punto como entrada de la operación. Veis que cierra la vela y comienza la otra. Este es nuestro punto de entrada. Entonces ahí sí que vamos a poner nuestro medidor de posición larga, justamente desde ahí. Bueno, en referente al stop loss y al take profit, vemos que aquí ya se ha dado la vuelta, así que no es de esperar que venga otra vez a buscar estos niveles, así que podemos poner un stop loss un poco más controladito, y el take profit pues veremos hasta dónde nos lleva, dependiendo siempre de si hay una zona de soporte o de resistencia. Vamos a ver. Pues bueno, aquí es un poco arriesgado, porque vemos que aquí ha habido una bajada tremenda, que no nos ha dejado ni soportes ni resistencias a la vista. Así que aquí yo hablo por mí, cómo yo gestionaría el riesgo aquí. Buscaría como referencia este punto máximo. Veis que después ha continuado un poco más, pero bueno, ahí lo tendríamos. No ha llegado a un 1%, casi un 90% más o menos. Ya sabéis que para eso tenemos también el apalancamiento, ¿de acuerdo? Así que con un apalancamiento de 10x ya no sería 0,90, sino un 9%. Para eso nos sirve el apalancamiento. No como alguien me decía el otro día que si yo iba a obtener el 9% del dinero prestado por el exchange, ¿vale? Porque yo aquí si abro una posición con $100, imaginaros, si me apalanco por 10, estaría operando tal y como si estuviese con $1.000, pero yo, si gano el 10%, yo no gano el 10% de $1.000, serían $100. Entonces, no habría pobreza en el mundo, ¿me entendéis? No habría pobres, todos seríamos ricos. No, el 10% que ganamos en esta operación va a ir en proporción al capital invertido. El apalancamiento nos sirve para alcanzar nuestro objetivo mucho más fácil. Fijaros que con un 0,9, si nos apalancamos con un 10x, ese 0,9 se convertiría en un 9%. ¿Vale? Para eso nos sirve el apalancamiento, que no es poco. Bien, ahora vamos a ver en una tendencia bajista otro ejemplo. Aquí es bien todo lo contrario. Buscamos todo lo contrario. Vemos una tendencia definida a la baja. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Vemos la EMA de 200 por arriba, vemos la EMA de 21 por debajo, cerquita del gráfico. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, buscamos puntos como este. Mirad, puntos como este, donde el precio se mete ligeramente, en este caso por encima de la EMA de 21. Aquí vemos otro claro caso. Aquí parece que ya está empezando a perder fuerza bajista, pero bueno, vemos que son este tipo de casos los que buscamos. Ahí los tenemos. Otro también aquí, también podemos contar estos, aquí también, da muchas oportunidades, muchas, la verdad que muchas, siempre y cuando estemos en tendencia, ¿vale? Entonces bien, aquí ¿qué es lo que tenemos que esperar? Después de que tengamos esta reversión, viendo cómo el precio se mete ligeramente por encima de la EMA de 21, después tiene que aparecernos o bien un cartelito o bien este otro simbolito que me indica fuerza bajista, que es como un punto de pivote, ¿vale? Entonces, ¿cuándo hacemos la entrada? Bueno, hacemos la entrada cuando una vela rompa por fuera. No vale que deje mecha y entre. Bueno, voy a borrar esos dibujos para no liarnos. No vale con que deje mecha, tiene que romper por fuera, como es este caso. Os lo voy a marcar. Rompe y empieza otra vela por fuera. ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a seguir marcando estos otros. Rompe y empieza otra vela por fuera. ¿Sí o no? ¿Vale? Aquí otra. Pero bueno, estas ya no nos sirven porque no nos deja este punto de pivote que tenemos aquí. En este caso sí, mira, rompe y empieza una vela por fuera. Y a su vez tenemos un punto de pivote, 2 puntos de pivote, 3 puntos de pivote. Cuantos más tengamos, más me estará indicando de que se avecina una fuerza bajista. Y mirar que sí la ha habido, ¿vale? Y aquí viene a ser lo mismo, pero al contrario, tomaríamos la posición corta. Si tomamos esta posición de aquí, por ejemplo, a ver, que aquí tengo demasiado stop loss. Bueno, mirar, aquí, ¿cómo podemos manejar el stop loss? Si tenemos esta zona, que os voy a marcar ahora, ¿veis esta zona?
Y ahora fijaros en esta otra zona, lo veis, ¿no? Zona donde el precio se resiste y aquí zona de soporte clara. Vemos que se soporta en varias ocasiones el precio. Pues entonces, con eso ya os estoy marcando el stop loss y el take profit. El stop loss un poco más alejado por si viene una mecha en contra y nos saca de la operación. Si lo ponemos aquí, justo a la primera mecha, mirar, la primera vela que se ponga un poco rebelde, nos saca fuera de la operación. Entonces, alejamos un poco. Take profit, nos ponemos justamente en el soporte. Si queremos tener un poco más de fiabilidad, ponemos a cortar un poco más, porque muchas veces puede casi llegar y no tocar. Pero bueno, esto lo podemos ir moviendo de todas formas, de forma totalmente manual. Y bueno, amigos, y eso es todo. Probar el indicador. Si os ha gustado el vídeo, dejarle un like, suscribiros al canal, activar las notificaciones, dejarme un comentario en el vídeo, muy importante, importantísimo para mí eso. Y bueno, aquellas personas que todavía no os habéis unido al grupo de Telegram, pues debéis de uniros porque ahí sí que estamos las 24 horas ofreciendo apoyo a todo aquel que esté dentro del grupo, ¿de acuerdo? Y bueno, ya dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!